Sexto día de la guerra. Rusia avanza y se queda sola. Rusia amenaza a la capital de Ucrania y aplasta a la segunda ciudad. Sexto día. Y al sexto día, los cielos de Járkov se iluminaron. El asedio sobre la segunda ciudad de Ucrania se adelantó al amanecer. Los violentos ataques rusos que sufrió Járkov este martes parecen tener una clara intención: desmoralizar a la resistencia, tomar una ciudad sitiada y hacerse así de todo el control del este ucraniano. La sede de la Administración Pública Regional fue uno de los objetivos del día. Un edificio señorial cuya fachada apenas quedó en pie. Los bomberos, milagrosamente presentes en un país en guerra, retiraban escombros y cadáveres del lugar. Lo mismo soldados, lo mismo civiles. Las autoridades locales hablan de cuando menos 10 muertos y 35 heridos. Un número que, a juzgar por la destrucción, suena más a deseo que a estadística. Frente al edificio, la Plaza de la Libertad enseñaba también sus heridas. En este emblemático lugar de esta valiente ciudad, seguramente se celebrará el fin de la guerra, sin importar qué ejército controle lo poco que entonces quedará en pie. Kiev, la capital, también escribe sus crónicas de horror. El personaje principal del capítulo de hoy fue la torre de televisión de la ciudad. La artillería rusa la alcanzó y al pegarle, le pegó a toda una población que horas antes había sido advertida por el ejército invasor. Abandonen sus casas, el bombardeo es inminente. Y fatal para una familia de 5 que estaba al pie del lugar. 5 muertos. Una vez más, frente a la dimensión del ataque, la cifra suena imposible. En Járkov, en Kiev, pero en el mapa de la asfixia también acosa a Zitomir, que tuvo su bautizo de fuego anoche. A Borodyanka, cuyo distrito residencial es casi inhabitable desde hoy. A Melitopol, donde ucranianos desarmados intentan frenar el avance del enemigo con lo que sea, con lo que tengan. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. Слава Україні! Sexto día. Buenas noches. Hace unos momentos el presidente Joe Biden rindió su mensaje anual ante el Congreso, el llamado mensaje del Estado de la Unión. El tema central, casi único, no fue el COVID, no fue la recuperación económica. The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world of Ukraine. Thank you. Thank you, thank you, thank you.
Yes. Hace unos momentos en Washington. Y es que literalmente el mundo acompaña y secunda a esa mujer que veíamos, secunda a esa patria agredida, a esa Ucrania. Y Rusia se va quedando sola. Hoy, más de 100 embajadores y diplomáticos que estaban trabajando, sesionando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, justo estaban trabajando cuando inició la participación del canciller ruso, de Sergei Lavrov. Era una intervención a distancia porque no puede viajar a Ginebra, Suiza, donde se llevó a cabo la sesión del Consejo. La mayor parte de los diplomáticos se pusieron de pie y se fueron, abandonaron la sala para reunirse afuera con la embajadora de Ucrania en Naciones Unidas. Los pocos que permanecieron en sus asientos fueron ¿quiénes? Los enviados de China, de Siria, de Venezuela. Rusia se va quedando sola. Las sanciones y bloqueos como protesta de la invasión rusa en Ucrania continúan. El mundo del entretenimiento y el espectáculo se unen a las sanciones contra Rusia. El Festival de Cine de Cannes, que es el mayor festival de cine en el mundo y se celebra en mayo próximo, informó: hemos decidido, excepto que se detenga la guerra de agresión en condiciones satisfactorias para el pueblo ucraniano, no acoger a las delegaciones oficiales procedentes de Rusia. Agregaron que quieren celebrar el coraje de todos aquellos que en Rusia se han arriesgado a protestar contra la agresión y la invasión a Ucrania. Apple dejó de vender sus productos a través de la App Store en Rusia. Todos los productos de Apple están como no disponibles para su compra o entrega en Rusia. El sector energético endureció sus sanciones mientras que el precio del barril de petróleo supera los $100. El consorcio petrolero Shell anunció que se retira de sus empresas conjuntas con la compañía estatal de gas Gazprom. La petrolera BP retira su participación de casi 20% en la rusa Rosneft. La noruega Equinor cancela sus inversiones en Rusia y Canadá vetará las importaciones de petróleo rusas. Mientras tanto, cada día se suman más corporativos a las sanciones en contra de Rusia. UPS y FedEx, dos de las mayores empresas logísticas del mundo, suspenden sus servicios de entrega a Rusia y a Ucrania. General Motors suspende la exportación de autos a Rusia. Ford también suspende sus operaciones. Sola Rusia. ¿Cuánto tiempo más van a resistir? ¿Va a resistir su economía? ¿Van a resistir sus empresas? ¿Cuánto tiempo más va a tardar este aislamiento en estallar en las grandes ciudades y en estallar en el corazón de Rusia? Bueno, regresando al tema de Ucrania, más de 600,000 personas han escapado de ese país, de acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Polonia es el país a donde más ucranianos están llegando. En Medica, la frontera de Polonia con Ucrania, unos trenes van y otros vienen. Los que viajan hacia Polonia van llenos de refugiados. Los que vuelven a Ucrania van vacíos. Pocos se atreven en estos días a pasar la frontera hacia Ucrania, como Imagen pudo constatar. Apenas algunos grupos pequeños de jóvenes que desean sumarse a la lucha contra el invasor ruso. La gente sobre todo viene para acá, a Polonia. Aquí su futuro es incierto, pero los polacos han hecho todo lo que pueden por hacerlos sentir bienvenidos. Organizaciones como la Cruz Roja y Cáritas, pero sobre todo cientos de personas en lo individual, se han organizado para repartirles mucho de lo que les hace falta. Esta joven madre casi llora de emoción cuando le ofrecen una cuna para su pequeña Alexandra. En este estacionamiento en Przemyśl, epicentro del refugio ucraniano en Europa, se sirve comida caliente y se reparten productos como pañales y papel higiénico. Pero los ucranianos están solo de paso por esta frontera. La rutina que la guerra les arrebató, buscan rehacerla en Alemania, Holanda y la República Checa, países donde esperan alcanzar a familiares y amigos. Pascal, ahí en la zona de conflicto, buenas noches.
Hola Ciro, buenas noches. Aquí en la frontera de Polonia con Ucrania, crece por hora el número de refugiados ucranianos que ha llegado a este país. El último reporte habla de 330,000 de un total de 677,000 ucranianos que han salido de su país por efecto de la guerra. Pero esto es apenas una fracción de lo que, de acuerdo con las autoridades en Varsovia, podría llegar a Polonia, pues se estima que en un momento dado llegarían 5 millones de refugiados ucranianos. Y en tanto continúan incrementándose las hostilidades entre Rusia y Ucrania. Conocimos en las últimas horas del ataque contra la torre de telecomunicaciones en Kiev. Y está claro que este ambiente bélico ha afectado el discurso político en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden, en su mensaje del Estado de la Unión, se ocupó de Rusia de una manera que no ocurría desde los tiempos de la Guerra Fría. También vale la pena mencionar el mensaje que dio el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al Parlamento Europeo, donde hizo un fuerte reclamo. Les dijo que si realmente eran europeos, saldrían en defensa de Ucrania. Es parte de lo que ha estado sucediendo acá en la frontera y en Ucrania, Ciro. Nosotros seguiremos aquí y seguiremos informando. Muy bien. Gracias, Pascal. Buenas noches. Suerte. Buenas noches, Ciro. Vamos a tener más sobre el conflicto ruso-ucranio. Vamos a ver cómo están los mexicanos que estarían a días de regresar desde Rumania. En fin, hay más sobre el tema. Volvemos. Había muchas y hay muchas preguntas sobre los hechos que se dieron en un poblado de Michoacán, en San José de Gracia, el domingo en la tarde. Hablamos con el gobernador temprano, el gobernador de Michoacán, y tenía muchas dudas. Dudas que de alguna manera iba a resolver el subsecretario de Seguridad del Gobierno Federal, Ricardo Mejía. Habló, dio cierta investigación, pero muchas de las preguntas siguen abiertas esta noche. La mayor masacre en México en lo que va del año, ocurrida el domingo en San José de Gracia, Michoacán, es un crimen perpetrado a plena luz del día, en la vía pública, frente a testigos, anunciado desde la semana pasada, con policías que huyeron de la presencia de los pistoleros y video grabado desde varios ángulos. Con todo esto, luce lejos de ser resuelto. 48 horas después de la escena del paredón, la autoridad está tan lejos de los asesinos que ni a los muertos ha encontrado. Hoy por la mañana, el presidente López Obrador pidió al subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, exponer el caso. La aportación informativa de hoy por parte de la autoridad federal fue el relato de la enemistad creciente entre dos criminales del pueblo, el Pelón y Abel, el Viejón, quienes se han asesinado hermanos entre sí en un duelo de venganzas. Uno que podemos ubicar como Alejandro, alias el Pelón, y otro ubicado como Abel, alias el Toro o el Viejón. Ambos oriundos de San José de Gracia, con familias arraigadas en esa demarcación. En ese sentido, comentar que ambos pertenecieron primero al grupo conocido como los Templarios y después al cártel Jalisco Nueva Generación. Como ya se había informado, el momento aprovechado por uno de los grupos criminales fue la presencia del otro a propósito del funeral de la madre de Alejandro, el Pelón, quien murió días atrás. Como ya se sabía, Mejía Verdeja mencionó el trabajo de limpieza de las evidencias, pero sin ningún elemento nuevo, prácticamente descartaron que se tratara de un fusilamiento. No se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que al estar los sicarios, al haber el fuego,
empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este ilícito. ¿10, 12, 17 personas murieron ahí, como se ha reportado? ¿Cuántas fueron? Dice la autoridad que no se trató de un fusilamiento. No, seguramente no lo fue, pero ¿cuántas personas murieron en estos hechos? ¿Hay algún detenido? ¿Alguien está buscando los cuerpos? Hoy Michoacán amaneció de nuevo con el récord, con la marca nacional de asesinatos, 12 homicidios reconocidos en las últimas 24 horas. La estadística oficial sigue sin sumar a esa estadística la matanza de San José de Gracia, porque como apunta uno de los lugares comunes, sin cuerpos no hay delitos, y como no se sabe cuántas personas murieron, pues la estadística no se puede completar. No hay ningún vínculo, no tiene que ver en nada. No, es que no había buena relación con la secretaria de Gobernación. Palabras de ayer del presidente López Obrador. Hoy, la entonces secretaria de Gobernación, sin duda enfrentada con el entonces consejero jurídico, Julio Scherer. Hoy, la ex secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, reconoció lo que ayer dijo el presidente, las diferencias que tuvo con Julio Scherer cuando ella era secretaria de Gobernación. La Secretaría de Gobernación tenía la atribución y las facultades y las competencias para la relación con los poderes, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con el Poder Legislativo. Y estas facultades pues se las había arrogado el señor consejero jurídico. Yo no estaba defendiendo a la Secretaría de Gobernación, estaba defendiendo a la Secretaría de Gobernación en sus atribuciones y en sus facultades. Ese fue el principal, digamos, problema o la principal tensión entre el funcionario, entre el consejero jurídico y la persona de la Secretaría de Gobernación, que insisto, no fue una atribución, una competencia a la secretaria Olga Sánchez Cordero, sino una atribución y competencia y facultad de la Secretaría de Gobernación. El tema de Julio Scherer volvió a estar en la conferencia de esta mañana. Es que depende de los elementos que haya. No se puede acusar sin pruebas por nadie que cometa un delito. No hay impunidad. Bueno, pues así las cosas. Lo cierto es que en la denuncia que presentó el señor Juan Collado y que ha dado lugar a todas estas preguntas, opiniones, en esa denuncia donde asegura haber sido víctima de extorsión de un grupo de abogados, ya incluso revisados los anexos, no hay nada que vincule con hechos a Julio Scherer en esa supuesta red de extorsión de abogados. Entre las pruebas presentadas hasta ahora por Juan Collado contra los 3 abogados y un asesor financiero, a los que acusa de extorsionarlo para sacarlo de prisión, no hay ninguna que implique directamente al exasesor jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Imagen Noticias ha tenido acceso a la carpeta de investigación que se sigue contra los abogados Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y el asesor financiero David Gómez Arnau. Entre las pruebas presentadas hasta ahora destacan las de la ruta del dinero.
Entre ellas, el oficio de la Secretaría de Hacienda con la que la Unidad de Inteligencia Financiera informó a Juan Collado que no existía registro de que él y sus cuentas bancarias se encontraran en la lista de personas bloqueadas y que tampoco existía investigación activa en su contra. Oficio fechado el 18 de junio de 2019, mismo día en que Juan Collado señala en su denuncia que entregó personalmente al abogado César Omar González Hernández 10 millones de pesos en efectivo en la terraza del Hotel Four Seasons. Y a cambio del dinero, dice Juan Collado, recibió ese oficio que lo eximía de una persecución judicial. Otra de las pruebas presentadas por la defensa de Collado es el cheque por 1.381.851 euros entregado al abogado Isaac Pérez Rodríguez el 20 de febrero de 2020 en el Hotel Wellington en Madrid, España. Los abogados de Juan Collado, además de presentar el cheque, anexaron una fotografía del pasaporte del abogado Isaac Pérez, confirmando que recibió el dinero. Bueno, por la mañana pudimos hablar con el abogado del empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México, con el abogado Mauricio Flores, y él nos confirmó que el señor Ancira está explorando, así nos dijo, explorando la posibilidad de demandar, así como lo hizo Juan Collado, de demandar a un grupo de abogados entre los que estaría Julio Scherer. Nos dijo que esto es independiente al acuerdo reparatorio que está cumpliendo a cabalidad e incluso reveló que este año ya hicieron algunos pagos. El señor Ancira está cumpliendo, de hecho va adelantado y va a cumplir con el acuerdo reparatorio. Se hizo un pago en enero importante y vamos a hacer otro pago adelantado. En enero se adelantaron $2.5 millones y ahorita en marzo se va a hacer otro pago para denotar la voluntad de Altos Hornos. ¿Por una cantidad parecida también? ¿$2 millones? No, 5 millones. 5 millones. 2 millones y medio en enero y 5 en marzo. Y la obligación de pagos hasta noviembre, es decir, es para denotar la voluntad de cualquier acuerdo. Corrijo, no es que hayan hecho pagos en lo que va del año, han hecho un pago en enero, dice el abogado, $2.5 millones como parte de la reparación de supuestas de una operación en la que obtuvieron ventajas indebidas en una compraventa, recordarán, de una empresa fertilizante. Hay un pago, 2.5 millones en enero, y dice el abogado que en marzo pagarán otros $5 millones. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Anoche hablábamos de la llegada de estas vacunas de AstraZeneca que iban a llegar a medianoche. A las 11:30 de la noche llegaron más de 14 millones de estas vacunas adquiridas a través del mecanismo COVAX de la Organización de Naciones Unidas. Es el embarque más grande que se ha recibido en México. En la mañana, el doctor López-Gatell dijo que estas vacunas se van a utilizar para refuerzos y para las personas rezagadas. Vamos a ver cómo están los números, porque en las últimas 24 horas se registraron 382 muertes ocasionadas por coronavirus. Sumamos las cifras de la Secretaría de Salud, las del Registro Civil, y con esto tenemos más de 480,000 mexicanos muertos reconocidos en cifras oficiales. Los contagios, afortunadamente, siguen con el descenso sostenido, 13,115 en las últimas 24 horas. Y veíamos hace unos momentos que Joe Biden ofreció su mensaje sobre el Estado de la Unión ante el Congreso. Anunció que Estados Unidos va a cerrar su espacio aéreo a los vuelos de Rusia. Centró su discurso en el presidente ruso, por lo que en varios momentos unió a los demócratas y a los republicanos. Putin has unleashed violence and chaos, but while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. The history of this era is written. Putin's war in Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger. Putin may circle Kyiv with tanks,
but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. Y en territorio de Rumanía, en la ciudad de Suceava, ya están a salvo unos 26 mexicanos que salieron de Ucrania desde el viernes pasado en el autobús que el gobierno mexicano rentó. Van camino a Bucarest, donde estará a su disposición un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traerlos a México. Aún están en traslado desde Kiev otro camión con un grupo de 21 mexicanos, sus familias y parte del cuerpo diplomático en Ucrania. También van hacia Bucarest. Algunos han decidido que sí van a regresar a México, otros se van a quedar en Europa. Esta es la bandera del país que me ha dado todo por 10 años. Me dio casa, me dio trabajo, me dio mi escuela, me dio mis estudiantes. Putin, mientras dormíamos, nos atacó. Mis niños, mis estudiantes están en búnkeres ahora. Mis mejores amigas están en búnkeres ahora. Escuche, yo pido a América Latina y a México que por favor no crean en la propaganda rusa. Putin no vino a liberar a nadie porque no necesitábamos ser liberados, porque éramos felices. Y hoy en la Cámara de Diputados, aquí en México, también hubo emotivas palabras. En efecto, este año se cumplen 100 años del primer Chertorivsky que pisó México. Llegó a Veracruz mi bisabuelo proveniente de Ucrania. Lo que él encontró en México es un país generoso, solidario y de oportunidades, así como lo encontraron las migraciones españolas, libanesas, argentinas, chilenas. Yo deseo de todo corazón que en estos momentos dolorosos para la humanidad y el planeta, ese espíritu mexicano solidario y generoso sea lo que prive, sea lo que nos convoque y lo que nos invite a ser ciudadanos del mundo. Les agradezco mucho. Y en otras cosas, esta mañana se reunieron en Palacio Nacional el presidente López Obrador, también el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Al salir de la reunión, el embajador Salazar fue cuestionado sobre las declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken, quien criticó los asesinatos de periodistas en México. La relación entre los Estados Unidos y México es una relación buena, ¿no? Estamos trabajando en esto del bicentenario, el marco de la seguridad entre las dos naciones, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer y en eso la llevamos y ahí estamos nosotros enfocados. Entonces hay mucho éxito que estamos teniendo, tenemos mucho trabajo que hacer adelante y ahí es donde estamos comprometidos. No quería meterse hoy en problemas ni abrir una controversia el embajador de Estados Unidos en México. Bueno, sobre el tema al que le dimos seguimiento la semana pasada, la caída, porque eso fue la caída del abogado López Betancourt, quien era hasta el viernes el presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, caída provocada por la acusación de una mujer, acusación de acoso sexual agravado. Cayó y hoy el rector de la UNAM, Enrique Graue, se reunió con el nuevo presidente del Tribunal Universitario, el decano. A él le correspondía por ser el segundo decano de la Facultad de Derecho, Everardo Moreno. Él toma el lugar de Eduardo López Betancourt, repito, removido del cargo por una acusación de hostigamiento sexual. El nuevo presidente del Tribunal Universitario, Everardo Moreno, es doctor en Derecho por la UNAM y ha sido profesor en la Facultad de Derecho por más de 40 años. Esta tarde ocurrió un accidente sobre Periférico Norte en el Estado de México, justo en el puente vehicular conocido como Mario Colín. Una combi a exceso de velocidad chocó contra un espectacular del puente, cayó sobre la cabeza
de los carriles centrales en Periférico. En este accidente hubo 5 heridos, 2 de ellos de gravedad. Antes de que llegaran los servicios de emergencia, las personas que estaban ahí tuvieron que romper los vidrios de la combi para poder ayudar a sacar a los heridos. Pasen. Trato de sacar a las personas. Mira cómo está el perro. Aquí. Arriba. Gracias, Kimberly. Gracias, Ciro, pero antes de irme, 2 cosas. De forma unánime, fueron aprobadas las modificaciones a la legislación de Yucatán. ¿Para qué? Para que ya sea aprobado el matrimonio igualitario sin necesidad de amparo. Con esta decisión, Yucatán se suma a otros 25 estados que permiten los enlaces matrimoniales. Y ayer les hablábamos de que el expresidente de Brasil, Lula da Silva, está en México. Pues mañana se va a reunir con el presidente López Obrador por la mañana. Gracias, Kimberly. Por cierto, hay que recordar, a mediados de febrero, el 15 de febrero, Caminos y Puentes Federales anunció que subiría 7% el peaje en las carreteras en todo el país. Un día después, ese anuncio fue cancelado, no se dio ninguna explicación. Hoy el presidente López Obrador informó que esos aumentos se van a dar hasta que haya concluido la emergencia sanitaria por el COVID. Los aumentos iban a entrar en vigor el 15 de febrero y hoy, 2 semanas después, el presidente López Obrador dice que hasta que termine la emergencia sanitaria por el COVID. David. Ciro, el precio del petróleo en estos momentos se encuentra alrededor de los $110 por barril. El Brent del Mar del Norte en 110 y el WTI en $109 por barril. Al rato en Europa, mañana, habrá una reunión de la OPEP y van a determinar qué van a hacer. Porque ya se separan para el suministro de gas entre Alemania y Rusia, se separa totalmente y vamos a ver qué implicaciones tiene en los mercados petroleros. La mezcla mexicana que está en $97 por barril y gracias a Dios no lo ha festejado Rocío Nale, se está convirtiendo en un grave problema. Está muy por encima de los estimados de la Secretaría de Hacienda ese precio del petróleo y están cayendo los ingresos que tenemos de petroleros. Tan solo el año pasado fueron 20%. ¿Cómo que están cayendo? Se está vendiendo más caro el petróleo. Pero estamos vendiendo menos, estamos vendiendo 20% menos que un año antes. El año pasado vendimos 20% menos que un año antes y todavía así lo festejan. Y ya México, de una manera cruzada, de una manera un tanto aleatoria, ya se unió al bloqueo en contra de Rusia. Hoy Delta anuncia que Delta es socia de Aeroméxico y dueño de la mitad de Aeroméxico, que les quite el código compartido entre Delta y las líneas que opera Delta y Aeroflot. Es decir, México ya también está subida. ¿Pero Aeroflot puede llegar a México o no? Pero es un código compartido. Si tú ibas a ir a Rusia, por ejemplo. Sí. Comprabas un avión de Aeroméxico y podías subirte en uno de Delta y en uno de Aeroflot después. Sí. Ya no existe esa posibilidad. Ya no se puede llegar por la vía de Delta a los Estados Unidos. Pero es decisión de Delta, no de Aeroméxico. Hoy el presidente López Obrador volvió a decir que por lo pronto México no piensa imponerle sanciones a Rusia. La mitad de Aeroméxico es propiedad de Delta. ¿La tomas como decisión mexicana? No, como una decisión indirecta de la globalización y de la mayor cantidad de países que están bloqueando a Rusia y lo están asfixiando donde más duele, en el bolsillo. Bueno, ¿nada más? No, déjame rematar. Bueno. Remátala, David. Hoy es muy importante tener claro qué es lo que va a pasar mañana con la reunión del Banco de México. Van a dar sus estimaciones de crecimiento, de inflación y creo que no van a ser buenas noticias.
Y regresamos, Ciro, con tampoco no buenas noticias para el americanismo, te voy a contar. Y jugaron en Monterrey una ucraniana contra una rusa. Te voy a presentar las imágenes. En el tenis. ¿Qué pasó en Monterrey con ellas dos? ¿Y el América desastre? El América ya se va Solari. Se va Solari. No te digo más, pero ya hoy no debe dormir como director técnico del América. Bueno, volvemos. Y la gente de Monterrey muy bien, apoyando a la rusa, apoyando a la ucraniana. Casi todos los deportistas del mundo importantes rusos, Ciro, están en contra de Putin. Sí, pero en el tenis entonces, cuando menos en el tenis de mujeres, no hay sanciones para las jugadoras rusas. Tienen que salir sin bandera y así va a ocurrir también con el circuito varonil. Es la decisión de la WTA. En estos torneos nunca salen con bandera. Pero son neutrales, o sea, salen con bandera, salen con sus marcas comerciales. Pero ahora está limpio el uniforme, si lo viste, no dice Rusia por ningún lado. Así es que en ese sentido la ucraniana se portó muy bien. ¿Sí? Sí, de verdad que sí. Bueno, sigue el torneo. Sigue el torneo, sí. Probablemente Svitolina juegue contra otras rusas. Probablemente. Había dicho, yo no juego contra las rusas. Oficialmente, olvídate el uniforme, que no traen el escudo. Sí. Oficialmente aparecen como equipo neutral, no aparecen como Rusia. Gracias, Ciro. ¿Algo más? Nada más. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo.